Nosotros vivimos en la Ciudad de México, en una colonia tranquila pero con sus cositas, ¿saben? Ahí estábamos yo, Octavio, Itzel, mi mujer, y nuestra hija Marisol, que ya tiene 17 años. Yo me la paso la mayor parte del tiempo en mi trabajo, que es en una oficina de contabilidad. Nada del otro mundo, solo números y papeles. Itzel, por su parte, trabaja desde casa. Es diseñadora gráfica, y se la pasa frente a la computadora creando logos y esas cosas. La chiquilla, Marisol, está en la prepa, último año. Unos problemas típicos de adolescente, ya saben cómo son esas cosas. Pero bueno, en general, la familia anda bien. Nos llevamos bien, nos apoyamos, esas cosas que uno espera en su hogar. Pero todo empezó a cambiar cuando nuestro vecino, José Enrique, regresó a la colonia. Ah, ese tipo tenía su historial, les digo. Metido en cosas turbias, de las que uno mejor no quiere saber mucho. En fin, el caso es que una vez lo agarraron en sus trapicheos y yo, pues, no lo pensé mucho y lo denuncié. No es que me guste andar chismeando, pero cuando se trata de la seguridad de mi familia, no juego. Así que ahí estaba yo, llevando pruebas a la policía y todo el rollo. Y claro, el tipo fue a dar a la cárcel. Cumplió su condena, estuvo su tiempo tras las rejas, y nosotros pensábamos que ya había quedado todo atrás. Pero no, resulta que un día, mientras estaba yo en el trabajo, recibimos una llamada. Era Marisol, llorando a mares. No entendía ni jota de lo que me estaba diciendo, solo que algo malo había pasado. Salí corriendo del trabajo, sin ni siquiera despedirme. Llegué a casa y ahí estaba Marisol, hecha un mar de lágrimas. Itzel me contó entre sollozos que José Enrique había vuelto a hacer de las suyas. No sé qué le pasó por la cabeza, pero se metió a nuestra casa mientras Marisol estaba sola. La pobre niña estaba en su cuarto, escuchando música con sus audífonos puestos, y no se dio ni cuenta hasta que escuchó ruidos extraños. Cuando salió de su cuarto, se encontró cara a cara con ese tipo. No quiero ni pensar en lo que debió sentir en ese momento. Imagínense, una adolescente sola en casa y encontrarse con un tipo así. José Enrique la amenazó, le exigió dinero y joyas, cualquier cosa de valor que encontrara. Marisol estaba aterrada, no sabía qué hacer. Por suerte, el tipo agarró lo que encontró y salió corriendo antes de que pasara algo peor. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue abrazar a mi hija. No puedo describirles el alivio que sentí al verla sana y salva. Pero luego vino la rabia, la furia. ¿Cómo se atrevía ese desgraciado a meterse en nuestra casa, a amenazar a nuestra hija? No podía quedarme de brazos cruzados, eso seguro. Llamamos a la policía de inmediato, les contamos lo que pasó. Marisol dio su declaración, Itzel también. Yo solo quería que atraparan a ese tipo de una vez por todas. Ya era demasiado, había cruzado la línea. La policía empezó su investigación, recogieron pruebas, hicieron preguntas. Y claro, en toda esa confusión, nosotros estábamos ahí, tratando de volver a la normalidad, aunque fuera un poco. Pero ¿saben qué fue lo peor de todo esto, agentes de Internet? Lo peor fue ver el miedo en los ojos de mi familia. Esa sensación de inseguridad, de no estar a salvo ni siquiera en tu propia casa. Eso sí que no tiene precio. Y todo por culpa de ese maldito José Enrique. Y bueno, amigos, ahora que ya saben cómo el vecino nos trataba a mi familia y a mí luego de ese tiempo que pasó en la cárcel, terminamos esta segunda parte de la anécdota. Pero todavía no se agiten que todavía queda bastante que contar, pero eso ya en las siguientes partes. Un abrazo. Verán, después de lo que pasó con José Enrique, las cosas no volvieron a ser iguales en la colonia. Para empezar, cada vez que nos cruzábamos con él, sentíamos su mirada clavada en nosotros como un aguijón. No sé cómo explicarlo, pero era como si nos estuviera echando mal de ojo, si creen en esas cosas. Recuerdo una vez que salimos de casa para ir al supermercado. Estábamos Marisol, Itzel y yo, caminando por la acera cuando de repente vimos a José Enrique en su patio.
Y ahí estaba él, con su mirada fija en nosotros, como si estuviera escudriñando nuestras almas. Marisol se aferró a mi brazo, asustada, mientras yo le decía a Itzel que no le hiciéramos caso, que solo queríamos ir y venir en paz. Pero José Enrique no nos dejaba en paz ni aunque lo intentáramos. Otra vez, mientras lavaba mi auto en el garaje, lo vi asomado por encima de la cerca, observándome con esos ojos que parecían lanzar rayos láser. No sé qué pensaría él, si creería que éramos culpables de algo o qué, pero su mirada era tan intensa que me hacía sentir incómodo, como si estuviera desnudándome con la mirada. Y lo peor no era solo la mirada, no a veces, cuando pasaba cerca de él, podía escuchar sus murmullos. No eran palabras amables, eso seguro. No, eran insultos, malas palabras que él lanzaba como dardos envenenados. Recuerdo una vez que Marisol estaba regando las plantas del jardín y José Enrique estaba ahí, en su porche, fumando un cigarrillo y mirándola con desprecio. «Pinches metiches», dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que Marisol lo escuchara. Ella se quedó quieta, con el rostro enrojecido por la vergüenza y la rabia, pero no dijo nada. Sabía que no valía la pena meterse en problemas con ese tipo, así que siguió con lo suyo, tratando de ignorarlo. Pero José Enrique no se quedaba solo en insultar a Marisol. O no, también le tocaba su parte a Itzel y a mí. Recuerdo una vez que salimos a caminar por la colonia, como solíamos hacer los domingos por la tarde. Estábamos platicando tranquilamente, disfrutando del buen clima, cuando de repente escuchamos la voz de José Enrique detrás de nosotros. «Ahí van los chismosos», dijo en voz alta, como si quisiera que todos lo escucharan. Nosotros nos detuvimos, sorprendidos, y volteamos a verlo. Él estaba parado en su puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona en el rostro. «¿Qué diablos quieres decir con eso?», le pregunté, tratando de contener mi enojo. Itzel me agarró del brazo, como diciéndome que no valía la pena meterse en problemas, pero yo no podía quedarme callado. «Ya saben a lo que me refiero», respondió José Enrique, encogiéndose de hombros. «Siempre andan de chismosos, metiéndose en la vida de los demás. No tienen nada mejor que hacer, ¿verdad?». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo se atrevía ese tipo a hablarnos así, después de todo lo que había hecho? Pero no quería hacerle el juego, así que le lancé una mirada de desprecio y seguí caminando, con Itzel y Marisol siguiéndome de cerca. Y así pasaban los días, con José Enrique lanzándonos miradas venenosas y palabras hirientes cada vez que nos veía. Era como si nos odiara con toda su alma, como si no pudiera soportar la idea de que viviéramos felices y en paz después de lo que él nos había hecho. Pero nosotros no nos dejábamos amedrentar, no. Seguíamos adelante, tratando de ignorarlo lo mejor que podíamos. Y bueno, amigos, con mi sangre hirviendo y el corazón a todo lo que daba, termina esta tercera parte de la anécdota, pero todavía no se me agiten que todavía queda una parte final en la que les cuento cómo terminó todo el rollo. La cosa es que un día, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada de Itzel. Sonaba preocupada, así que de inmediato supe que algo no andaba bien. «Octavio, necesito que vengas a casa ahora mismo», me dijo, con la voz temblorosa. «Hay un problema». Salí corriendo de la oficina, sin siquiera despedirme. Cuando llegué a casa, me encontré con una escena que me hizo hervir la sangre. José Enrique estaba parado frente a mi casa, hablando con Marisol como si fueran los mejores amigos del mundo. Marisol lo miraba con una sonrisa en el rostro, como si estuviera encantada de tenerlo allí. Yo no podía creer lo que veía en mis ojos. ¿Cómo se atrevía ese tipo a acercarse a mi hija después de todo lo que había hecho? Mi primera reacción fue ir corriendo hacia él y darle una buena golpiza, pero Itzel me detuvo antes de que pudiera hacerlo. «Cálmate, Octavio», me gritó, agarrándome del brazo con fuerza. «No puedes hacer esto. No aquí, no ahora». Pero yo estaba cegado por la rabia. Quería arrancarle la cabeza a ese desgraciado por atreverse a hablarle a mi hija de esa manera. No importaba si estaba siendo amable o no, no tenía derecho a acercarse a ella después de todo lo que había pasado. «Déjame ir»,
Itzel, le grité, forcejeando para soltarme de su agarre. Ese tipo no se merece estar aquí. No se merece ni siquiera mirar a nuestra hija. Carro Edsel no me soltaba, y mientras tanto, la situación se estaba volviendo cada vez más tensa. Los vecinos empezaron a salir de sus casas, atraídos por el alboroto. Algunos nos miraban con curiosidad, otros con preocupación. Pero ninguno se atrevía a intervenir, al menos no aún. Fue entonces cuando la madre de José Enrique salió de su casa y se acercó a nosotros. Era una mujer mayor, con el rostro marcado por los años y la experiencia. Nos miró a mí y a Itzel con una expresión comprensiva en los ojos, como si supiera lo que estábamos sintiendo. Lo siento mucho, dijo, con la voz temblorosa. José Enrique no debería estar aquí. No después de todo lo que ha pasado. Yo quería seguir gritándole a José Enrique, quería decirle todas las cosas horribles que pasaban por mi cabeza en ese momento. Pero algo en las palabras de la madre de José Enrique me hizo detenerme. ¿Acaso ella también estaba sufriendo por lo que había hecho su hijo? ¿O simplemente estaba tratando de calmar las aguas para evitar que la situación empeorara? No lo sé, amigos. Lo único que sé es que en ese momento, algo en mí cambió. Tal vez fue la mirada comprensiva de la madre de José Enrique, tal vez fue el hecho de que Marisol nos miraba con preocupación desde la puerta de la casa. Pero lo cierto es que decidí contener mi rabia y buscar una solución pacífica a todo esto. Está bien, dije finalmente, mirando a Itzel a los ojos. No voy a hacer nada. Pero quiero que José Enrique se vaya de aquí ahora mismo. No quiero volver a verlo cerca de nuestra casa nunca más. Itzel asintió con la cabeza, aliviada de que finalmente hubiera aceptado la razón. Se acercó a José Enrique y le dijo que se fuera, que no queríamos verlo cerca de nuestra casa nunca más. José Enrique parecía sorprendido por nuestra reacción, pero finalmente asintió con la cabeza y se alejó, desapareciendo por la calle. Y así, amigos, terminó ese día de locos. No hubo golpes, no hubo gritos, solo palabras y miradas cargadas de tensión. Pero al menos logramos resolver la situación de una manera pacífica, sin que las cosas se salieran de control. Después de aquel incidente en el que José Enrique se atrevió a acercarse a Marisol, a pesar de todas nuestras advertencias, las cosas se pusieron aún más tensas en la colonia. Nosotros estábamos más alerta que nunca, vigilando cada movimiento de José Enrique como si fuera un depredador acechando a su presa. Pero él parecía no importarle nuestras advertencias, seguía rondando cerca de nuestra casa, como si no hubiera aprendido la lección. Y entonces, un día, todo llegó a su punto límite. Marisol había salido a caminar por la colonia, como solía hacer a menudo para despejar la mente. Pero esta vez, José Enrique estaba esperándola en la esquina, con una sonrisa torcida en el rostro. Marisol trató de seguir su camino como si nada, pero él la siguió, hablándole en voz baja, susurrándole cosas al oído que la hacían sentir incómoda. Marisol intentó ignorarlo, trató de alejarse lo más que pudo, pero él no se dejaba. Y entonces, en un momento de descuido, José Enrique se le acercó demasiado, poniendo una mano en su hombro y tratando de besarla a la fuerza. Marisol gritó, tratando de apartarlo, pero él era más fuerte, más grande. Y en ese momento, yo perdí la cabeza. Corrí hacia ellos, con la furia ardiendo en mis venas. José Enrique se apartó de Marisol, sorprendido por mi reacción, pero yo no me detuve. Le lancé un puñetazo en el rostro, con toda la fuerza que pude reunir, y él cayó al suelo, sangrando y gritando de dolor. Los vecinos salieron de sus casas, atraídos por el alboroto. Algunos nos miraban con sorpresa, otros con satisfacción. Pero ninguno hizo nada para detenerme, al menos no al principio. Estaban hartos de José Enrique, al igual que nosotros, y estaban cansados de verlo haciendo de las suyas una y otra vez. Así que cuando me vieron golpeando a José Enrique, no hicieron nada para detenerme. Al contrario, algunos se acercaron para ayudarme, para darme ánimos, para asegurarse de que él aprendiera la lección de una vez por todas. Y juntos, entre todos, le dimos una buena paliza a José Enrique, hasta que ya no pudo más y se quedó tirado en el suelo, hecho un desastre.
Después de aquel linchamiento público, José Enrique regresó a su casa todo amoratado y lleno de sangre. No sé qué pensaría su familia al verlo en ese estado, pero estoy seguro de que no les haría mucha gracia. Y pasados unos días, él decidió mudarse a otra colonia cercana, con un primo suyo que vivía por allá. Supongo que quería empezar de nuevo, lejos de aquí, lejos de nosotros. Bueno, amigos, llegamos al final de esta historia. Ha sido un viaje lleno de emociones, altibajos y, sobre todo, lecciones aprendidas. Quiero agradecerles por acompañarnos en este recorrido y por escuchar nuestra historia. Espero que les haya entretenido tanto como a mí contárselas. Ahora, antes de despedirme, quiero poner a prueba su memoria. ¿Recuerdas cuál fue la reacción de los vecinos cuando me vieron golpeando a José Enrique en el punto culminante de la historia? Espero que estés prestando atención, a ver si puedes responder correctamente. Un abrazo y hasta la próxima.